En un mundo que cambia todos los días, la educación también necesita transformarse. Aquí abrimos conversaciones que inspiran, cuestionan y nos invita a mirar desde nuevas perspectivas. Este es un espacio para pensar juntos, con respeto, con curiosidad y con un propósito. Bienvenidos a Transformando el Rumbo Educativo, un podcast donde reflexionar también es una forma de aprender. Una vez más, estamos aquí en nuestro martes de Transformando el Rumbo Educativo. Ya lo saben, para quien me conoce y para quien no. Mi nombre es Nancy Valdés, especialista en educación. Me encanta fomentar toda la filosofía de Finlandia y bueno, pues estoy certificada por la Universidad de Helsinki de Finlandia, valga la redundancia. Y bueno, pues eso me ha llevado a tener una gran búsqueda por transformar justamente toda esta parte en la que cómo vemos la educación, cómo la hemos compartido con los niños, con las niñas de nuestro país, en este caso México, en el cual pues buscamos que ellos tengan un interés genuino por algunas actividades y materias. Y bueno, ¿por qué empiezo de esta manera? Porque pues hoy les quiero platicar de ello, de una de las materias o de los temas, o de las habilidades, o de las herramientas más importantes en la vida de un ser humano y cómo esto de pronto ha sido un impacto en muchos casos negativo, doloroso, traumático para los niños y lo importante que es darle la vuelta como comunidad, como sociedad, como país. Así que bueno, antes de entrar de lleno a este tema, quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos está escuchando o viendo. Como saben, los que nos están escuchando, pues ya tenemos nuestro canal de YouTube, así que estaremos dejando el enlace por Spotify para que quien les guste de pronto sentirse acompañados a través de la tablet, la televisión y quieren vernos por acá, bueno, pues ya también tenemos este canal. Y como los que son como yo, que a nosotros somos más de que mientras limpiamos o mientras vamos en el auto preferimos ir escuchando y sentirnos acompañados por una charla, bueno, pues también estamos en la parte de Spotify. Así que repito, quiero darles las gracias a todos aquellos que han seguido esta segunda temporada, de verdad para cada uno de nosotros los que formamos parte de ella, sea en este caso quien hace edición o yo que estoy en todos los episodios, pero también nuestros invitados, que para mí ha sido un verdadero regalo cada entrevista, cada tiempo que nos dedican, cómo pues ustedes los que han seguido el podcast se han dado cuenta que ha habido lágrimas, ha habido risas, ha habido burlas, ha habido fallos, ha habido de todo y de eso se trata, de compartir de la manera más genuina este espacio para seguir creciendo como comunidad. Me han estado preguntando algunas veces, oye Nancy, ¿por qué te enfocaste tanto en la comunidad de Cibatá? Bueno, sí, principalmente porque es el lugar donde después de la pérdida de mi papá y todos estos cambios de los cuales ya hemos hablado mucho en otros episodios, decidí para vivir. Muchas veces eliges un lugar porque, bueno, es más, ni siquiera lo eliges, más bien tus papás o tu pareja o la misma vida te lleva al lugar en donde vives, a la sociedad o los vecinos con los que convives. Y pues yo tuve el regalo, hoy lo veo así, el regalo y el privilegio de que yo elegí este lugar, ¿no? Entonces eso hace que me sienta mucho más involucrada, que tenga un interés genuino, que me importe mucho, ¿no? Lo que ocurre en este lugar. Y por otro lado, porque también por cómo está conformado, por cómo está diseñado, me parece que es una burbuja social, es un laboratorio social bastante interesante. Para muchos dicen, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, pero yo todavía no encuentro cuál sería la frase, pero definitivamente sí somos un espacio que nos permite crear y hacer muchas cosas que quizás en otras comunidades por su tamaño, por cómo está diseñado geográficamente no es posible, pero aquí sí, porque tú pasas una pluma, ¿no? Y eso te hace saber que ya estás en un espacio
que se siente contenido, que se siente protegido. Vas a los restaurantes de las placitas, que son poquitas. Vas al H-E-B. Hace poquito una persona me decía, yo he visto, que normalmente dicen, se me hace esa cara conocida. Y todos dicen, pues claro, te la encontraste en el H-E-B, ¿no? O sea, es como si todos al final nos conocemos y no nos conocemos, pero ya empiezas a sentir una familiarización con las personas que estamos en esta comunidad. Así que eso me llevó a poder hacer un ejercicio que es de lo que les quiero platicar, que para mí fue en su momento un sueño y que este año se ejecutó y me siento sumamente agradecida, bendecida por haberlo logrado. Y esto es haber fomentado la lectura desde un lugar en el que se viva, no desde la escuela nos obliga, no desde mi mamá me está diciendo que tengo que leer, no desde un tengo que. Buscamos que se convirtieran en espacios genuinos, divertidos, de convivencia, de familia, para que los libros fueran nuestros compañeros y se lograra. ¿Por qué, como inicié este podcast hablando de que se convierte en un dolor para muchos? Porque en el momento en el que se volvió una habilidad que tenías que demostrar si eras bueno, si lo sabías hacer, si lo hiciste a los 5 o a los 7 y si ya lo hiciste hasta los 9, entonces había algún problema en ti. Y entonces solamente se trataba de demostrar que sabías unir letras, pero no de comprobar realmente si estabas comprendiendo lo que estabas leyendo. Y yo recuerdo muy bien que cuando era niña estaban siempre los papás o los abuelos o en algunas casas había un librero que tenía de todo, pero regalitos, recuerditos de los 15 años del bautizo, las tazas de la abuela, pero había un espacio ahí de pronto de libros que tenían un olor muy especial. Un color también muy como de viejito, como de café, amarillento, pesados. Antes los libros tenían muy pocas ilustraciones, pero sí tenían un olor muy característico. Y yo soy alguien muy sensible, me considero hipersensible, y entonces ese tipo de experiencias me llevaban a querer sentirme cerca de un libro por su textura, por su tamaño, por su olor, y me llamaban la atención. Cuando empezaba el ciclo escolar, amaba ver mis libros nuevos y este olor que se combinaba del mismo libro nuevo con el hule cristal que se forraba, era una sensación de querer tener conmigo todo el tiempo estos libros y que me acompañaran. Conforme fue avanzando el tema de realmente empezar a ver qué era lo que decían esos libros, ahí es cuando ya no fue tan agradable, porque esos momentos que quizás muchos de ustedes vivieron de niños o lo han tenido que padecer con sus hijos, en los que todavía algunas maestras te paran al frente para demostrar que sabes leer y que puede que sí sepas, pero si te gana el nervio, pero si eres tímido, pero si tu personalidad no es de mostrar que sabes algo, hay tantos factores que hoy se saben que pueden implicar un efecto contraproducente si ese no es el momento adecuado para compartir una lectura, que se convierte en algo totalmente incómodo como lo fue para mí. O también este otro momento en donde, como acomodaban en algunas escuelas, sé que lo siguen haciendo, pero acomodan las filas y te dice la maestra, ¿no? En cada punto sigue el compañero que va detrás de ti. Y entonces era como ni siquiera ponías atención a la lectura, contabas cuántos puntos venían, a ver cuál era el texto que te correspondía, y entonces para que lo pudieras hacer lo mejor posible y no se dieran cuenta que no sabías leer o ya lo habías practicado o ya lo habías dicho. Se encontraban de pronto se buscaban tantas estrategias para no sentir ese momento tan vergonzoso, tan incómodo, que entonces la lectura dejó de tener sabor, de tener ese agrado, y así fue como yo lo fui viviendo. Y fue muy impactante cómo ya cuando me convierto en educadora,
es algo que se sigue viviendo y se sigue viendo. Yo siempre uso a la pandemia como referencia porque me parece impresionante decir cómo después de una pandemia seguimos ejecutando este tipo de prácticas en las que tratamos de evidenciar si un niño sabe o no sabe, donde seguimos fomentando la lectura desde una obligación y desde un estatus social. Eso es algo que entiendo que culturalmente traemos mucha historia, por lo cual tenemos que demostrar que sabemos. El saber leer tiene que ver con a qué tipo de sociedad perteneces. Si yo hablo de esto justamente, ¿no? Como en Finlandia, me dirían, ¿de qué estás hablando, no? Porque no es su historia, porque para ellos tienen una relación con los libros y con la lectura desde otro lugar. Pero nosotros que venimos cargando con todo esto desde la conquista, se ha convertido realmente en un sufrimiento, en un dolor y en algo que realmente preocupa. ¿Por qué preocupa? Porque entre la tecnología, los múltiples distractores que hay, los niños cada vez están más alejados de los libros. Y no se diga los niños, porque siempre decimos que el niño lea, que el niño aprenda, que el niño haga, que el niño sea responsable. Pero ya sabemos y lo hemos escuchado en un montón de ocasiones que los niños aprenden a través de lo que ven. Y si los papás tampoco tienen este hábito, y no se diga de los padres, los mismos maestros, yo digo, todos esos maestros que siempre están duro y dale con la lectura, realmente ellos en su vida cotidiana siempre van acompañados de un libro, tienen el hábito de la lectura. Lo más probable es que no, digo, yo lo veo con mis colegas, con mis compañeros, y no es así. Entonces, por eso es que en su momento yo tuve la oportunidad de reconciliarme con los libros. Fue fascinante. Recuerdo muy bien que mi papá siempre compraba libros. Hasta me voy a quedar con la duda porque yo creo que él nunca terminó un libro. Le encantaba comprarlos, le gustaban mucho los de superación personal, desarrollo personal. Siempre veía que lo cargaba, lo hojeaba, pero que tuviera una continuidad o que él dijera, ya concluí un libro, o que nos compartiera algún resumen de algo que leyó, no. Para él era como agarrarlo, tenía como una manera muy especial de agarrar el libro y entonces palmeaba el libro y decía, aquí está el mensaje. Para él eran los mensajes que tenía que recibir quizás en ese día. El libro, hoy que lo trato de comprender y de entender, veía que era este compañero, este aliado, este Pepito Grillo que de pronto él tenía preguntas que hacer y las encontraba a través quizás del libro que en ese momento le estaba llamando. Así que en su momento encontré a Paulo Coelho, que por cierto, si apenas estás iniciando con la lectura o te gustaría, son libros muy amistosos, ¿no? El tamaño de la letra, el tamaño del libro, las historias son muy interesantes, te llegan a atrapar y bueno, así fue como a mí me pasó a mí en la adolescencia, las historias me atraparon y ahí fue donde yo tuve una reconciliación porque era algo íntimo, era algo que yo disfrutaba conmigo misma. Yo no le tenía que demostrar a nadie si yo sabía leer o no, tampoco tenía que esta parte de ya tengo que leer hasta la página tal. Simplemente era un momento de gozo, era un momento en donde éramos el libro y yo. Así fue avanzando esta historia con mi reconciliación con los libros y como maestra, bueno, se convirtieron en mis mejores amigos porque los libros son mágicos, los cuentos son mágicos con los niños. O sea, tienes a un niño que está aburrido, le lees un cuento y se distrae. Tienes a un niño que está en una catarsis emocional, sacas un libro y se enfoca. Está peleado con algún compañerito, le cuentas una historia de la amistad y se vuelve a enrolar. Hay cosas importantes que están pasando en su vida, la llegada de algún hermanito, algún duelo. Agarras el cuento, se proyectan y entonces el pequeño comprende. O sea, son tan mágicos que entonces yo me empecé a dar cuenta de su importancia y que es algo que contamos cuentos muy habituado a la edad preescolar. Conforme van creciendo justamente que se vuelve esta obligación, entonces
ya no empieza a ser tan atractivo, ya nos empiezan a obligar a leer tal página de tal libro. En su momento te decían, pero es que es El Principito. Sí, pero es que El Principito no es un libro para niños, es muy complejo y es más bien para el niño interior. Y si no lo entiendes, si solamente piensas que es El Principito porque mágicamente es el libro que te va a hacer lucir bien, crees que es el libro que tu hijo tiene que leer, y entonces empieza a perder la magia. Cuando llega este momento en el que yo digo, ¿cómo logro sembrar mi semillita como educadora? Que aparte ve la lectura con otros niños. Cuando tuve la oportunidad de ir a Finlandia, en donde para ellos es así como llevan una pelota, así como traen su tablet, así como salen a correr, a jugar, el libro forma parte de. Dije, ¿cómo lo logro en mi país? ¿Cómo puedo sembrar esa semilla en México? Y como les decía, pues Ivata se presta. Así que tuve la oportunidad, enrolé a nuestras autoridades para que nos dieran la oportunidad. Y aquí la comunidad se divide en algo que le llamamos clusters, que son como las colonias. Y entonces empezamos un grupo de mamás, que también son mamás que genuinamente les gusta leer y que por esa parte tan genuina han logrado que sus hijos devoren libros. Y entonces les dije, oigan, traigo esta inquietud. Quiero ir a leer clúster por clúster. Ellas fue como de clúster por clúster porque son muchísimos, y yo sí, vamos a hacerlo. Comenzamos en agosto, sus hijos sumaron, sus hijos empezaron a participar, sus hijos, algunos tienen 7, otros tienen 9, 13. Entonces empezamos a hacer este movimiento, empezamos a publicar que íbamos a asistir y claro, había cierto miedo porque todos pueden decir, pues qué padre, todo el mundo seguro participaba. Pues no, había veces que no llegaba nadie, a veces solamente llegaban 2 y a veces llegaban 20. Pero nosotras nunca perdimos ese entusiasmo, no nos detuvimos, no nos vamos a detener porque esto todavía sigue. Tuvimos también la oportunidad de hacer eventos un poco masivos, en los que en el Parque Hamadi hicimos un picnic. También hicimos una sesión de cine para que a través del séptimo arte se involucraran justamente con la película del Principito, pero no desde la lectura del Principito, sino desde la magia de cómo a través de la creatividad y la imaginación que nos dan los libros podemos empezar a disfrutar de la vida desde otro lugar. Y bueno, también hicimos un campamento, mini campamento, y entonces empezó a haber este movimiento que yo empecé a ver tantas sonrisas, tanta reconciliación con los libros. Por favor, visualícenlo, imagínenlo era de verdad de portada, de revista, ver a las familias con sus hijos todos leyendo, cada quien con su libro, compartiendo con un snack, todos en la misma sintonía, la misma sinergia, disfrutando de una tarde soleada o de ese atardecer. Los atardeceres aquí son preciosos, y esperar el atardecer y en lo que esperabas ese atardecer, leer libros, compartir con la familia y esperar una buena película, o eso en la noche, ¿no? Montar tu casita de campaña, llevar tus palomitas, crear actividades con los Boy Scouts en los que hacían actividades de juego para que también se involucraran y leyeran. De verdad, fue un año en ese aspecto, en el 2025, con respecto a este sueño y este objetivo, que se volvió sumamente motivador. Muchas familias se unieron, muchos niños sanaron su relación con la lectura, y lo sé porque los mismos papás me mandaban mensaje para venirme a decir, Nancy, o sea, se está logrando, de verdad está ocurriendo, donde hasta los mismos padres empezaron a leer otra vez. Y el grupo de chicos que estaban más involucrados, una de ellas, de las chiquitas, antes de que empezáramos esto, hasta como año y medio, ella venía conmigo a temas de lectura, ¿no? Es una chiquita que en su momento era introvertida, su personalidad también es discreta, tímida, pero seguramente las herramientas de la escuela, el apoyo de sus padres, pero de pronto que ella levantara su manita y fuera yo estoy lista para leer.
y que ella fuera ahora la protagonista para contar cuentos, para contar historias, para inspirar. Ellos mismos diciendo, ¿viste toda la atención que me estaban poniendo los niños? ¿Viste cómo estaban todos ahí encima de mí queriendo que les contara el cuento? La magia del wow en algo tan básico, tan simple, tan sencillo como un libro. Y es regresar a la base. Para mí, hoy, de manera personal, los libros son realmente mi compañía. Entendí que cuando busco un consejo, agarro un libro. Entendí que cuando estoy aburrida, agarro un libro. Entendí que cuando hay que esperar porque alguien va a llegar tarde, agarro un libro. Entendí que cuando quiero resolver tantas respuestas, pero yo también las quiero encontrar y no quiero que GPT inmediatamente me resuelva, agarro un libro. Cuando quiero que seres que ya no están en este plano me manden un mensaje, agarro un libro. Y ha sido un deleite poder tener esta relación en la cual me gustaría que más niños, más familias tengan la oportunidad de sentir esto que yo estoy sintiendo, esta realización y esta reconciliación. Confieso, y lo voy a decir ahora sí que en voz alta, claro que uno de mis sueños es que Cibatá se convierta en una de las comunidades lectoras más importantes del país y que esto llegue a oídos del mundo, porque hoy ya viralizarnos es muy fácil si tenemos una buena intención y nos sumamos. Y ese es uno de los propósitos que también seguiré teniendo para el 2026, que esto siga creciendo, que se vaya logrando. Y para eso se requiere de que más familias se sumen, de que más familias ahora que viene el año nuevo digan, oye, vamos a sumarnos a esta comunidad de lectores, vamos a participar, vamos a proponer. ¿No? El clásico de yo soy amiga de tal restaurante, yo soy conocida de... Que sumemos. Estoy segura que esto va a crear un impacto en nuestra comunidad de convivencia, de respeto, de tolerancia, de empatía y que esto que soñamos por elegir vivir aquí, donde decimos no solamente se trata de hermosos paisajes, no solo se trata de un lugar bonito para vivir, se trata de que como comunidad nosotros también seamos bonitos, también digan, oye, qué bonita gente vive en Cibatá, oye, qué padre los niños, que cómo juegan, cómo se divierten, cómo socializan, cómo atraviesan sus miedos, sus retos, su etapa en la que se encuentra cada uno de ellos, y que todos podamos contribuir para que eso ocurra. Así que ese es el propósito de este podcast. De este episodio, que logremos ese objetivo, que cada vez seamos más. Seguramente antes de que acabe el año tendré de invitados a los papás involucrados, a estas mamás de las que les estoy hablando, y a nuestros chicos, para que también ellos nos cuenten y nos compartan cómo fueron estos 6 meses de su vida, teniendo tan de cerca los libros con ellos y de qué se han dado cuenta y cuál ha sido su desarrollo y su crecimiento. Así que los invito a que se sumen, que formen parte tenemos este grupo de Ciba Kids by Smile 10, en el cual ahí compartimos todo lo que se va a empezar a hacer para seguir fomentando la lectura desde un lugar mucho más auténtico, para seguir creciendo como comunidad y sigamos realizando y teniendo actividades colectivas, que cada vez tengamos menos ganas de salir de aquí, porque hay tanto que hacer, tanto que sumar, tanto que aprender de este espacio, que podamos lograr ser esa comunidad que crea un impacto no solamente para los que vivimos aquí, sino seamos toda una inspiración para nuestro país, para otras comunidades y para otros países. Así que bueno, pues solo se los quería compartir, ya lo saben. Cada martes estamos en estos episodios que los grabamos con mucho cariño, y bueno, pues nos vemos en el próximo. Gracias, chao, chao.